Y ahora sí. Eh, Algo que me preocupa un poco es el hecho de que algunas personas no han presentado absolutamente nada. Y evidentemente no es la mayoría, es un grupo reducido, pero imagino que estarán en función de, no sé, de hacer el siguiente trabajo o algo así. No lo sé, la verdad. No, o sea, ni han mencionado, ni han dicho nada. O sea, se han perdido por completo. Entonces, bueno, me preocupa si es que ven el vídeo, la grabación de esto, igual ojalá, o si es que es algo normal, bueno, ¿no? Pero no voy a, por si acaso, no voy a llamarles para decir tu nota y demás. O sea, realmente hay personas que no tienen nada en este tercerito. No tienen absolutamente nada. Entonces, obviamente ahí no hay asistencia tampoco. Por lo tanto, tendrán nomás la nota que corresponde, que es nada, pues. Entonces, eso simplemente antes de empezar. Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que habíamos visto hace un momento? Sí, ¿cómo está? Buen día. Yo Hola, tengo buen una día. consultita. Por favor. Respecto de lo que yo estaba queriendo hacer, digamos, para mi video, era no solo centrarme en un personaje, sino mostrar las realidades de distintos personajes, más que nada relacionados a un tema cultural, digamos. Cómo esas personas van ligadas a ese tema cultural, digamos. La problemática más sería una ideología de las demás personas hacia eso, hacia esa cultura, le diremos. Ya, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando del siguiente trabajo que es el documental? No, estaba hablando justo para el video, pero si es un documental, incluso ahora cabe mejor todavía mi trabajo. Claro, o sea, porque ten en cuenta de que cuando hablamos de una historia, del drama como tal, de la acción, extraemos elementos de la realidad y los plasmamos acá y le damos justamente toda por eso es que muchas de las obras o la mayoría de las obras que vemos en un libro no se van a asemejar a lo que vemos en pantalla, ¿no? Eh, Porque ahí entran muchos elementos que adicionamos justamente para que sean atractivos visualmente, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver ese detallito, no hay que ver los detallitos. Extraemos de la realidad, más no mostramos una realidad misma en torno a la forma en cómo lo hacemos, ¿no? Vamos a tener, necesitamos actores como tal que interpreten eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de manera de que no se mezclen las cosas, ¿no? Como tú bien mismo me dices, quizás se adapte más a tu documento, ¿no? Al documental que vamos a realizar. Hay que ver eso. Hay que ver eso, Entra Cristian. más, creo, al documental, creo que a una historia, tienes razón, Lick. Exacto. ¿Por qué? Porque además te vas a complicar, porque al momento de que presentas distintas situaciones y además que tú me dices son extraídas mismas, ¿no? Puede haber historias dentro de pequeñas historias dentro de la historia en general, ¿no? Y bueno, son algunos directores, ¿no? Que también hacen esto, pero lo hacen de una manera que realmente podamos entenderlo, ¿no? Las obras de Pulp Fiction, por ejemplo, que sí es una película bastante agradable, pero son capítulos, ¿no? Son capítulos. Se mezclan y obviamente igual, de igual de es de Tarantino, ¿verdad? Ahorita se me pasó. Pero bueno, nos va mostrando distintas historias, pero siempre apegadas dentro de un elemento, ¿no? Justamente ahora vamos a ver algo de eso. Entonces, sí, ve muy bien que realmente no genere confusión. Puedes mostrar, y esto va para todos, dirigido a todos, no solo a ti, Cristian, puedes mostrar o querer mostrar algo que pueda ser relativamente novedoso, innovador, pero el detalle, acuérdense siempre, en todo sentido, no solamente en esto, en esta materia, en el trabajo que vamos a hacer, a nivel publicitario, a nivel de composición, a nivel de diseño gráfico, absolutamente todo. Eh, Acá no interesa que tú lo entiendas. No sirve de nada. No. Acá lo que interesa es que el resto de las personas lo puedan comprender. Ese es el detalle.
Ya, porque si dices que yo lo entendí de esta manera y yo lo entiendo, no sirve. Tienen que entender el resto de las personas, el resto de los mortales como tal. ¿Por qué? Porque no basta con mostrar algo innovador, creativo, sino que realmente pueda ser entendido. Ese es el primer aspecto. Te entienden y ya vas desarrollando tu historia y listo, y ya la van asimilando, la van haciendo suya como tal. ¿Ya? Entonces ya te habrás dado cuenta, Cristian, que quizá puede ir más al otro lado, ¿no? Chile, muchas gracias. No, listo. Bien, entro a la unidad dramática y acá ya me tengo que ir con el tiempo porque hoy acabamos esto. Sí, tengo 20 minutos solamente, ¿sí? En torno a la unidad dramática, todos los elementos que van a tener que ver con la parte de acción que vamos a mostrar, ¿sí? Y estas unidades o la unidad dramática, pues evidentemente va a ser el conjunto de varios elementos que se van a integrar, que van a ser parte de uno mismo, de un solo elemento dramático como tal. Este elemento dramático va a tener una serie de características que nosotros vamos a ir mostrando. Estos elementos, ¿de dónde los extraemos? Los vamos a extraer, obviamente, de una realidad. Cuando hablamos de unidad dramática, hablamos de acción. Entonces, el conjunto de acciones que podamos tener en torno a algo, en torno a que vamos a mostrar, ¿sí? Ahora, dentro de esto, dentro de esta unidad dramática, pues evidentemente van a estar los elementos que hacen relación a estructuras técnicas como tal. Ya, vale decir, por ejemplo, dentro de una unidad dramática voy a tener elementos técnicos que van a hacer referencia al modo de componer, al modo de mostrar las cosas. Entonces, evidentemente tendré relación o tendrá relación con, con estos criterios, por ejemplo, de composición del lenguaje. ¿Qué voy a mostrar y cómo voy a mostrar? He ido observando algunos, no todos todavía. Estoy viendo y comparando el anterior guión con el guión último que han mostrado de su tutorial y con el trabajo mismo. Y hay un detalle, o sea, nos salimos a veces demasiado. Estoy hablando en líneas generales, ¿ya? Ni he revisado todos, ni he podido observar todos, ni estoy diciendo de que todos los que he visto tienen estas características, pero sí algunos. Lo que me muestras en primero, algunos guiones al inicio, y recordarán ustedes que hemos tenido el contacto directo, tenían, por así decirlo, 8 tomas, ¿sí? 8 tomas. Y la recomendación que hice a todos es, haz esto paso a paso, que se vea absolutamente todo, modifica, repite acciones en distintos planos, en distintos ángulos. Algunos les he pedido, ¿no? El tema de una receta y demás, utiliza más elementos y esto te va pues a alargar bastante tu guión. ¿Qué ha sucedido? Algunos me han mostrado al inicio un guión de 8 tomas y el último que me han presentado tiene 10 tomas. Me han hecho lo que no les he pedido, ¿sí? De que me pongan la cámara y ustedes actúen, signifiquen, pongan en acción solo, en un solo plano, donde no haya cortes, no haya variedad y recursos. Entonces, no hemos escuchado bien. Otro detalle importante es el hecho de, bueno, lo que no coincide un guión con lo que mostramos y la clásica puede ser, pero está ahí, se ve, sí, pero no lo has planificado, no lo has hecho. Esto era una práctica simplemente. Quizá muchos tutoriales no van a tener esto, podrían tener, pero quizá muchos no van a tener, pero era una práctica justamente. Y otro detalle y otro elemento importante es que dentro de eso que les digo, de que van a ser elementos que forman parte de algo y lo que va a observar la persona, tomar hay que cuidar lo que vemos, la imagen que se ve. Si yo veo y han hecho algunos con celular, que no hay problema, está bien, pero estás con un pulso de qué sé yo, de una persona que está entrando a doble A. Y no, pues, no, o sea,
que tu pulso utiliza un trípode, utiliza algo que permita de que la imagen sea buena, con las limitaciones que puedas tener. Si utiliza elementos de tu cuerpo mismo, y esa es la dificultad que nosotros tenemos, no el hecho de que nosotros peguemos esta parte, si es que logran ver esta parte de lo que es el codo, el brazo y demás, a la parte de nuestra extremidad, de nuestro, la parte torácica de nosotros, que peguemos, eso va a generar de que evitemos mover, de que no estemos ahí, porque evidentemente nuestra mano se va a cansar y vamos a empezar a temblar, sin duda. Y más cuando tenemos una imagen donde les voy a presentar esto, les voy a presentar los ingredientes y todos vas a mostrar, ¿no? Entonces obviamente te vas a cansar, sin duda te vas a cansar y vas a generar que tu trabajo se vea feo, que tu trabajo no se vea pulcro. O vemos algunas imágenes en las producciones que tenemos, sí, más allá de que puedan ser de Hollywood y demás, en producciones, en cortos, en pequeñas situaciones que podamos observar, la imagen está limpia, la imagen está clara. Entonces, tengan cuidado de aquello. En los detalles están las grandes cosas, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, esto vamos a, cuando hablamos de esta unidad dramática, va a tener que ver con todos estos elementos, ¿no? La estructura misma que vamos a tener en función de lo que hemos visto hace un momento, las características de la dosificación de conflictos que vamos a encontrar en la historia van a ser parte de esa unidad dramática. El cómo mostramos esto, el tipo de planos, ángulos, tomas que podamos encontrar, que podamos mostrar, van a tener que ver con esto. Sin duda van a tener que ver con esto, ¿sí? Entonces, y todo esto va a ir facilitando, van a ir mostrándonos qué es lo que nosotros observamos. Les decía, nosotros escribimos, pero las personas no van a leer lo que escribimos, van a simplemente ver. Entonces, la historia tiene que ser clara. Sí, sueñen bastante con lo que quieran mostrar, pero no se compliquen, no se compliquen. La idea no es que que tú solo muestres tu obra, es genial aquello, pero no solamente muestres lo que es que yo lo he hecho para mí, lo he hecho por lo que he entendido y por lo que lo iban a entender supuestamente, no. Muestra para que el resto comparta aquella creación que estás haciendo, ¿sí? Sueña bastante, pero también pisa tierra al momento, ¿sí? Y acá es donde hablamos de esta unidad dramática, todos los elementos que van a tener que ver y que van a ser uno solo. Y se van a dar cuenta que son un montón desde el hecho de la... Y estos a la vez van a facilitar, ¿no? El hecho de que creemos un guión, de que utilicemos el guión, de que sepamos las características de qué plano, toma, ángulo vamos a utilizar, de que veamos y relacionemos el tema de la iluminación, del maquillaje, todos los elementos, el vestuario, absolutamente todo tendrían que estar relacionados dentro de ese conjunto de situaciones, ¿sí? Y rescato de acá algunos elementos textuales, ¿sí? Debe estar narrada en términos comprensibles su historia, en términos que se puedan entender, ¿sí? Entonces, cuando vemos, y esta otra situación, ¿no? El argumento se descompone en unidades narrativas audiovisuales. Unidades narrativas audiovisuales, equivalentes a oraciones, párrafos y capítulos que componen un texto escrito. Entonces cada uno de los elementos, cada una de las partes que hemos visto acá, pues van a tener que ver con eso, cómo estamos mostrando, cómo vamos dosificando, pero van a tener una relación con un solo elemento, esa unidad dramática. Entonces la historia no puede ir al margen de lo que vas a mostrar a través de la cámara. El trabajo de quien hace cámaras no es secundario, no, es muy importante. Quien hace fotografía de la misma manera, o sea, no son cosas cada uno por su lado y ahí solamente quien hace en dirección o quien hace dirección va a ser el encargado o el único sujeto capo absoluto de todo. No, va a tener un mayor peso al momento de dirigir, sin duda, pero si la persona que hace cámaras no le entiende, no sabe lo que quiere mostrar, va a ser un trabajo innecesario lo que haga este sujeto, ¿sí?
Entonces ahí nos damos cuenta de que la primera parte, la parte 2, la parte 3, la parte 4, hasta llegar a a tu final y desenlace, todas son parte, todas son parte. El hecho de que al inicio me muestre solamente, les decía, imágenes para conocer el lugar, el ambiente, los personajes, eso no es un relleno, no es un relleno, no es algo que está ahí solamente para llegar al punto 6, ¿no? El clímax, no, es necesario. Por lo tanto, tomarlo como tal. Y ahí está, ¿no? Equivalente a oraciones, párrafos, capítulos que componen un texto escrito. Por lo tanto, todo va a tener un orden, va a tener un orden como tal, va a tener una secuencia determinada, ¿sí? Y estas unidades narrativas van a facilitar la guionización, ayudan a planificar la etapa de preproducción, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que yo conozco y cómo lo muestro. Al momento de que hacíamos las revisiones individuales, a muchos he corregido el tema de la utilización de planos, la confusión que puede haber, ¿sí? El hecho de que un plano general, un plano detalle, algunos todavía manejaban el tema del plano picado, plano no. Entonces maneja, revisa, tienes ahí los datos para revisar, ¿sí? Es importante que los vayas manejando y que de alguna manera los sepas de memoria, pero no de memoria porque te los aprendas y leas, ¿no? Plano general es esto, plano general es esto, plano general no, sino en el sentido del uso que le puedas dar. Eso va a ser muy importante. Pero o sea, date chance también para poder observar aquello. Unidades narrativas audiovisuales, ¿sí? El plano va a ser una unidad narrativa básica. Ya voy a ir un poquito más rápido en esto por el tiempo y porque ya quiero que acabemos estas características de estas clases que nos sirven de introducción a lo que ya va a ser la carpeta de producción. Unidad narrativa básica, el plano es el tiempo delimitado por el record, el play y el stop, ¿verdad? Los planos equivalen a las oraciones que componen un texto, de aquello que vimos hace un momento, ¿no? Párrafos, capítulos, oraciones, párrafos, capítulos que componen un texto como tal. Para separar planos entre sí, suele utilizarse el corte directo, ¿ya? La escena, la unidad narrativa más importante, condiciona a las unidades menores y antecede a unidades mayores, ¿sí? Desde este punto de vista narrativo, la escena, la cantidad, va a ser la cantidad de acción dramática delimitada por tres criterios: tiempo, espacio y personaje. Dentro de toda tu historia vas a tener varias cientos quizá de escenas que van a componer tu historia como tal. Y cada escena va a tener justamente esos picos dramáticos. No olvides eso. Las escenas no están al margen, es el todo, cada una de las partes del todo, las partes del todo van a ser importantes, las partes van a ayudar a componer ese todo en general, ¿sí? Cuando se produce un cambio significativo en alguno de los tres, vale decir el tiempo, cambió el espacio, cambió los personajes, ¿sí? Hay un cambio de escena. Entonces ya es otra escena. Esa otra escena tendrá su introducción, su desarrollo, su final. Hay algún cambio en torno a tiempo, espacio y personajes, es otra escena. Pero todas esas escenas van componiendo a tu historia en general, ¿sí? Si el plano eran las oraciones, pues sin duda ahora las escenas equivalen a lo que son los párrafos que componen un texto, ¿sí? Para separar estas escenas, vamos a utilizar o podemos utilizar un fundido. Y estamos hablando de esas transiciones, un fundido cruzado, ¿sí? En términos del programa de edición, a veces nos maneja como crossfade, ¿no? Una escena debe contener información que complemente la escena anterior y que ayude a comprender las escenas que vienen. ¿Sí? De otra forma, si no cumple con uno o ambos requisitos, la escena está de más. Entonces, ¿para qué hago esta escena? Porque necesitamos. La anterior habían hablado de esto, complementamos con esta, perfecto. Y sin esta no va a funcionar la siguiente. Entonces no hay escenas de relleno. Evita esas escenas de relleno en tu historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te van a perjudicar en tu tiempo, te va a perjudicar. Ahora nos damos cuenta que puede perjudicarnos con el tema de la dosificación de los tiempos y dosificación de conflictos. Entonces utilicemos de manera adecuada, como tal.
Secuencia, ¿sí? Va a consistir en un conjunto causa-efecto de escena, ¿sí? Va a equivaler a una idea central completa desplazada en ideas parciales, ¿sí? Las secuencias equivalen a los capítulos que componen un texto. Las secuencias usualmente se separan empleando el fundido al negro como tal, ¿verdad? Entonces, más amplio que la escena como tal. Entonces, se dan cuenta que cada uno de los elementos van conformando otro bloque y este otro bloque va a conformar el trabajo en sí general que van a tener. Tipos de narración que vamos a encontrar, ¿sí? Famosos que hemos encontrado que los utilizamos también para lo que es el recurso de composición en torno a publicidad, ¿sí? El telling como la narración clásica, inspirada en la literatura, en el cual el narrador adquiere un papel fundamental y su recurso básico es la palabra, ¿sí? Hablada o escrita. Puede emplear otros recursos o puede emplear otros recursos de apoyo como imágenes, sonidos, pero estos siempre están subordinados al relato oral y escrito. El showing es la narración inspirada en el teatro y típica de los productos audiovisuales. La narrativa audiovisual utiliza recursos de imagen y sonido para contar un relato de forma ordenada y comprensible para el espectador. Se ocupa de contar una historia de manera escénica y representacional, mostrando acciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál mostramos? ¿Cuál utilizamos? Seguramente ahora ya podremos hablar de showing como tal, ¿sí? Algunos elementos convencionales, ¿sí? El carácter, caracterizar a los personajes, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir caracterizando a nuestros personajes? ¿Qué situaciones van a tener? Eh, Recordarán el tema de los estereotipos que hemos hablado, qué estereotipo vamos a encontrar en una o en otro personaje, de manera de que no sea el clásico, que no sea evidentemente el estereotipo al 100% pegado. No, se van a dar cuenta que en la historia que ustedes van desarrollando, vamos a ir encontrando ciertas variantes como tal. Caracterizar consiste en determinar los atributos particulares de alguien o de algo. ¿Para qué? Para que esa oración, para que ese párrafo, para que ese texto se pueda entender bien y tenga una relación. Entonces la unidad dramática se compone de varios elementos como tal, ¿sí? Ya acá vemos situaciones como la caracterización en torno al aspecto, las acciones, palabras, etcétera, etcétera. Para esto, evidentemente, la caracterización podemos tener un tipo sumamente caracterizado, pero va a tener que ver también con la forma en cómo éste lo ejecuta. Eh, Ahora, pues bueno, los trabajos que vayamos a realizar, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero evidentemente es un recurso que quizá podamos tropezar con alguna dificultad, con algún problema, porque evidentemente pues no estamos hablando de trabajar con profesionales como tal en función de actuación, porque los actores como tal, pues evidentemente tienen un montón de recursos y características que hacen a esa supuesta en escena, ¿sí? La trama, perdón que corre un poquito, pero igual, bueno, ustedes en el video igual van a poder repetirlo, por favor. El hilo cronológico que lo vamos a observar a través de la trama, ¿sí? Estos eventos presentados en la estructura narrativa, ya deberíamos ahorita tener una lógica, ¿no? De cada uno de los elementos, cómo vamos mostrando, ¿no? Secuencialmente, cuál va antes de qué elemento, que el otro elemento tenga relación. Ya lo habíamos visto acá, si hay una imagen, si hay una escena de relleno, no lo utilizaré, me puede perjudicar como tal, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar en función de esa trama cómo van a relacionarse tres componentes fundamentales, que son el personaje o los personajes, su contexto en el cual se está desarrollando y qué acciones, de ahí debajito las decisiones que va a tomar en función de estos criterios, ¿sí? En función de los criterios y por dónde se desenvuelve el personaje en un determinado contexto y, y los personajes con quien va a entrar en relación como tal. La atmósfera va a tener que ver con, tomamos en cuenta en esto, con en esa escena, qué elementos voy a utilizar de manera que le den vida a aquella escenificación. Puedo tener bien caracterizado al sujeto, pero sin embargo, este no me muestra el contexto, lo que le rodea, no le complementa aquello, pues evidentemente la idea que va a percibir la persona no va a ser del todo clara,
Entonces hay que tomar en cuenta eso. La atmósfera dramática se refiere a las emociones, refleja todo lo que sienten los personajes. ¿Sí? Es el vínculo que conecta emocionalmente al espectador con los personajes. Entonces, además de solamente mostrar el tema del personaje, habrán otros elementos adicionales y bien necesarios para complementar esa escena. No olviden un detallito importante, algunos lo han usado en los tutoriales. El tema de los recursos como es la música, ¿sí? ¿Ayuda? Claro que sí, va a ayudar, va a ser un complemento a aquello. Ahora, si tengo una escena en la cual se está desarrollando una situación de terror, de miedo, si no veamos las obras de terror o películas de terror, evidentemente, si no tengo nada de un recurso que acompañe esta situación, como el hecho de la música que genere ese suspenso, pues evidentemente va a ser complicado, ¿ya? Voy a entender de alguna forma, pero la música puede reforzar aquello que estoy observando. Entonces van a ser muy importantes cada uno de esos elementos. ¿De qué hablamos? De una unidad dramática como tal. En productos audiovisuales la atmósfera se plasma, perdón, mediante la escenografía, la música, los movimientos de cámara, el ritmo, la puesta en escena, los sonidos ambientales, la iluminación. Entonces cada uno de estos elementos corresponden y darán vida a aquello que quiero mostrar como tal. Los diálogos, el otro complemento a esa unidad dramática, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente los diálogos, hemos hablado de la caracterización, hemos hablado de la atmósfera, los elementos que van a rodear al sujeto. Eh, les voy a mostrar hay un autor que nos habla de esto en función de lo que mostramos, más que todo lo utilizo para publicidad, lo que es el objeto, soporte y variante, ¿no? ¿Qué es lo que muestras? Tu objeto, y las variantes van a ser los elementos que tienes alrededor para reforzar a tu objeto, ¿ya? Entonces, y uno de estos elementos que va a reforzar o que va a terminar de dar a entender una idea, justamente va a ser o van a ser los diálogos en función de qué es lo que van a decir. Pero el diálogo no es alegremente lo que escribimos o lo que va a decir, no, estará relacionado con la forma, la personalidad del personaje, con la personalidad y el lugar donde se está desarrollando la acción, vale decir, el contexto, en qué lugar está desarrollando el sujeto, el personaje, aquella decisión, aquella acción que va a realizar. Entonces tiene que ver con eso, perdón, tiene que ver con esos detalles como tal que el sujeto va a ir mostrando o que puede ir mostrando. Entonces, un buen diálogo hace creer que las palabras provienen de personas reales, del sujeto que les decía que tendría que actuar de la mejor manera, ¿no? Por lo tanto, estos diálogos deben estar bien diferenciados entre sí, entonación, énfasis adecuado en determinados momentos, ¿sí? Como tal. Entonces, van a ser parte cada una de estas características de esa unidad dramática, de esa unidad como tal que tiene que ver con todo. Todo lo que veo, todo lo que escucho, tiene que ver y es parte de una unidad como tal. ¿Alguna pregunta, estimadas, estimados? Por favor, les voy a agradecer mucho si es que tienen alguna duda, algo que no esté quedando claro. Va a ser muy importante escuchar aquello o de lo contrario van a decirme, no, sí estoy entendiendo normal, estoy entendiendo de manera adecuada. Les escucho, por favor. Lico, sí, es una duda un poco más, Por favor. no sé si personal, digamos, pero ¿por dónde nos recomienda usted empezar a una historia, digamos? Porque he escuchado algunas veces que hay historias que nacen desde, no sé, una problemática, digamos, pensar en una trama y de ahí se desarrollan los personajes y de ahí los diálogos y demás, pero también he escuchado de algunas historias que se plantean, por ejemplo, un personaje y después en base le van creando situaciones que le van pasando a ese personaje, entonces más o menos, ¿usted por dónde nos recomendaría empezar para hacer este guión? Porque medio que no lo tengo claro. Ya, miren, vean la calle, o sea, vean la calle. A ver, algo que en algún momento les compartí y se los comparto también a ustedes. Seguro ven, están saliendo y demás, cuidándose siempre, pero van a ver en la calle sin duda personas en el contexto, en la calle, en el minibús, pongámonos en un transporte público.
dejen un rato el celular y vean qué personas tenemos alrededor. Y dentro de nuestro contexto vamos a encontrar personas de repente con una vestimenta informal, personas con una vestimenta formal, un traje, personas de pollera, característica de nuestra cultura, de nuestro contexto. Pónganse a pensar, ¿qué estarán pensando en ese momento esas personas? Pónganse a pensar, vean los rostros, vean las manos. Ya, evidentemente, si vemos a un tipo, una tipa, una persona X que está con el celular, de repente no vamos a ver muchas cosas al inicio. Pero pónganse a pensar en eso, ¿no? Vean las miradas, vean las acciones que va a realizar o que pueda realizar una persona que está en la calle cumpliendo una función, de repente un agente de tránsito y demás. Eh, y a partir de eso, ustedes pueden ir recreando situaciones. ¿Qué estará pensando? ¿Qué problemas tendrá trasfondo? ¿Por qué estará trabajando? ¿Por qué estará yendo a este lugar? Podríamos ir recreando algunas de esas situaciones. Otro elemento importante es extraer justamente lo que tú decías, extraer situaciones ya problemáticas que ya están plasmadas en la. Ayer mismo en las noticias podríamos encontrar un hecho lamentable, ¿no? Un hecho lamentable de que al parecer una personas producto de la inmadurez y demás pelearon y demás, un tipo que abusaba, lastima a otra persona. Entonces, ¿qué tipo de problemática podría ser esa? ¿Es una problemática social? Sí, mucha tela de cortar, ¿no? El tema educativo, el tema de en este caso digo, los malditos rasgos culturales que tenemos, porque esto es algo que se lleva como tal, lamentablemente se lleva culturalmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas situaciones, esa problemática misma? Encontramos a gente, podríamos encontrar dentro de esas problemáticas sociales el tema de la pandemia, el tema de la salud como tal. Les decía la otra vez una historia, el hecho de que veamos el tema de la salud como un elemento que ha venido a entorpecer las vidas, sin duda, el tema sanitario en la pandemia, pero a partir de eso, ¿qué ha sucedido? Ha generado otro tipo de problemas. Cuando nosotros vemos los problemas que están a nuestro alrededor, ya estamos viendo un conflicto que podríamos adaptarlo, traerlo a nosotros, a nuestra historia. Porque nuestra historia se van a dar cuenta que va a estar llena de conflictos, de problemas. Entonces, si ese problema yo lo puedo hacer carne, lo puedo realizar, mostrar como tal, ya tengo ahí, no estoy pensando mucho en los problemas, ¿verdad? ¿Y qué problema va a tener mi personaje? No, al problema más bien ya le estoy dando yo simplemente. Lo puedo hacer más crudo, menos crudo como tal. Ya el hecho de que ponerle situaciones viendo siempre, ¿no? Mi triángulo, las características de querer, poder, etcétera, etcétera. Ver bien eso, ya, pero puedo aumentarle el drama en el sentido de que el personaje que esté enfermo pierde el trabajo y que al mismo tiempo lo boten de su casa. Ah, ya, entonces voy encontrando los problemas. No quiere decir que la historia esté llena de problemas, ¿ya? Sino que hay una dosificación, eso que les digo. No sé si de alguna manera pude ver un poco, ampliar algo o nada. Sí, Lig, más bien gracias. Gracias, gracias. Vean lo que sucede en la calle. Fernanda, te escucho, Ah, sí, Lee, que tenía otra duda. por favor. Mayormente para plantear el problema, quería ver si se podía, no sé, plantear un problema, digamos que ya haya sido conocido, algo así como, digamos, suponiendo haya salido en las noticias, pero que le demos otra introducción y todo eso, o tiene que ser sí o sí algo nuevo. No, 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 es lo que les decía. La clásica estilo de la novela mexicana, puedes usarlo, úsalo, pero genera pues otras características desde esa historia. Utiliza el contexto, ¿no? Cómo se desarrolla dentro de un contexto. O sea, dale tu estilo. Pero eso sí, trata de no repetir algunos elementos, pero dale tu estilo, no, no, no. Y esto que dices de una noticia, en realidad no hay nada, no se ha hecho todavía. Es un hecho, es un conflicto que vemos, un problema.
Y de ahí recién estamos nosotros dándole una historia. No estaríamos dando una historia. Qué pena que nos sirva, ¿no? Esto de ejemplo, pero bueno, en función a la pregunta que me haces, Fernanda, sí podrías darle tú tu estilo. Bueno, Lick, gracias. Cristian, te escucho. Lick, una consultita. Quería saber si es que, digamos, es que quisiera aprovechar la verdad de estos trabajos para poder también practicar algunas cositas. Entonces, mire, yo tengo una canción con una historia, obviamente la canción, pero me gustaría ser el inicio antes de todo ese conflicto que se desarrolla en la canción. Entonces, no sé si podría trabajarlo de esa manera. Claro, o sea, puedes hacerlo. Eso te sirve de un contexto, ¿no? Ponerle dónde está desarrollándose una historia. Puedes hacerlo. Si tienes una canción y en torno de la canción genera problemas, tiene problemas, igual te está dando una pauta de cómo podrías desarrollar la historia, ¿no? Súper, Lick, esa era mi duda. Muchas gracias. Listo, Cristian. Si es que se corta, chicos, si es que no hay alguna pregunta, voy a estar atento a cualquier criterio. Y pues ya la siguiente vemos el tema de la composición de la carpeta de producción. Ahí sí la cosa es más complicada, ya. Bien, que tengan un buen día, chicos. Gracias por conectarse. Revisen los videos, por favor. Ahí está todo. Sí, un abrazo